Entiendo que estáis viendo la pantalla correctamente, ¿cierto? Sí, muy bien. Bien, pues vamos a ir empezando con la sesión. Antes de iniciar unos primeros recordatorios. La sesión está previsto más o menos que dure alrededor de 90 minutos. Al final de la sesión va a haber un rato de preguntas y de participación de los asistentes. Podéis hacer vuestras preguntas a través del chat o el apartado de preguntas que os aparece en pantalla, en el menú que seguramente tenéis a mano derecha si no lo habéis movido de pantalla. Ahí podéis introducir el texto de las preguntas y las iremos respondiendo al terminar. Por otra parte, también contaros que al final de la sesión, o al cabo de un rato, recibiréis un correo con una encuesta de satisfacción y también con un enlace al vídeo de la sesión que se va a grabar y que podréis recuperar para visualizar cuando creáis oportuno. Entendemos que algunas de las cosas que se explicarán, pues seguramente irá bien repasarlas en algún momento y creo que os podrá ser útil tener el vídeo. Bien, pues sin más preámbulos vamos a pasar ya a iniciar propiamente la presentación. Os voy a compartir la presentación de mi pantalla. Vamos a ver. A ver, disculpad un momento porque acabamos de probar este tema hace un momento y ahora. Perfecto. Muy bien. Bien, pues damos inicio a la sesión. Mi nombre es Ferran Bermejo, director técnico de Ditec, y vamos a compartir este rato con vosotros junto con Bruno Sauer, director general de GBC España, con Eulalia Figuerola, colaboradora también de GBC, con Elena Plaque, responsable de desarrollo BIM de ITEC, y con Licinio Alfaro, que es el jefe del Departamento de Construcción Sostenible, también de ITEC. Durante esta sesión vamos a pasar por una serie de puntos muy específicos, muy concretos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso a la iniciativa de lo que supone el estándar ECO, para quien no lo conozca todavía. En un segundo punto hablaremos de la importancia de la información ambiental en el marco de la construcción digitalizada, que es algo que nos está viniendo encima pues a una velocidad tremenda. Vamos a hablar luego de cómo se incorpora la información ambiental a los objetos BIM, que es el objetivo fundamental del trabajo que hemos realizado. Luego os mostraremos algunos objetos BIM que hemos utilizado como prueba piloto de aplicación de esta información ambiental. Y finalmente haremos un pequeño repaso o una pequeña referencia a próximos pasos que vamos a dar y al análisis ambiental de proyectos sobre modelos BIM. Tras lo cual ya daremos paso a vuestras preguntas. Bien, lo que os vamos a contar hoy es la primera fase de un trabajo, una primera fase que permite ya ser utilizada en estos momentos y que permitirá sacar provecho de la información ambiental que hoy en día ya se dispone en muchos ámbitos, empresas, ingenierías, bases de datos, fabricantes de productos que disponen de sellos ambientales, certificaciones, declaraciones ambientales del producto. Bien, todo eso. Ferran, ¿sí? disculpa, Sí. no estamos viendo la presentación, estamos viendo un fondo de pantalla. No sé ¿No si... estáis viendo la presentación? No. Creo que tendrías que compartirla ahora sí.
Sí, ahora sí. Vale, Correcto. perfecto. Muy bien, gracias. No os habéis perdido mucho porque era simplemente el índice que os he explicado hace unos momentos. Bien, sobre este índice comentaba que esta primera fase de trabajo que ya puede ser aprovechable para muchos ámbitos y empezar a trabajar con modelos digitales BIM que incorporen la información ambiental. Y todo ese trabajo lo hemos realizado alrededor del estándar de creación de objetos BIM denominado ECO, que hoy no os vamos a presentar con profundidad, pues porque no es el objetivo de la sesión, y luego al final os indicaremos dónde podéis ver o recuperar algunas presentaciones de ese estándar, pero hoy nos vamos a centrar justamente en cómo hemos incorporado, cómo proponemos que se incorpore la información ambiental al desarrollo de objetos BIM y, por tanto, de modelos BIM. Un primer concepto que os quería comentar es algo que parece bastante evidente cuando se tiene un primer contacto en BIM. Es decir, cualquier modelo, que es la representación virtual de un proyecto, de una edificación, en este caso, o ingeniería civil, alguna infraestructura, en este caso nos centramos en un edificio. Este edificio, en el fondo, se modela a partir de unos elementos básicos que lo componen. Esos elementos son objetos, son la representación virtual de los productos de la construcción. Es decir, ahí como veis en esta segunda imagen, aparecen unas zapatas de cimentación, aparecen unos elementos de cerramiento, de fachadas, aparecen elementos de carpintería, ventanas, etc. Bien, todo eso son productos en forma digital, en representación virtual, que se van colocando sobre ese modelo para generar el modelo completo de ese edificio. Este ejercicio se puede repartir por disciplinas. Hay quien trabaja seguramente de forma exclusiva en la estructura, hay gente que trabaja en instalaciones, gente que trabaja en carpintería. Bien, eso se distribuye en cada proyecto como sea necesario, pero lo que es común a todas las disciplinas es que cada una de ellas dispone de unos productos que se van a colocar sobre ese proyecto. Y esos productos es lo que llamamos objetos. Cada elemento que colocamos en un proyecto es realmente un objeto que tiene una imagen tridimensional, como vemos aquí, más unos valores asociados. Unos valores que corresponden a unas propiedades o atributos que se ha decidido seleccionar para que estén vinculados a ese producto en concreto. Por tanto, eso es, en el fondo, un modelo BIM, una suma de objetos que tienen una parte gráfica y una parte de datos. Entendido esto, podríamos ver que, en el fondo, cada objeto BIM es en sí mismo una pequeña base de datos. Y justamente si yo estoy haciendo un ejercicio de agregación de objetos para obtener el modelo final, es obvio que todos los datos que forman parte de los distintos objetos deben seguir una estructura rigurosa, una estructura técnicamente eficiente, para que la base de datos final sea una base de datos de calidad, sea una base de datos que realmente nos sirva para extraer información y analizar ese proyecto bajo distintas perspectivas. Hoy vamos a hablar de la perspectiva ambiental, pero podríamos plantearnos otras perspectivas, como la estructural, la energética, etc. Por tanto, ¿qué significa eso? Pues que en cada objeto, dentro de esa cantidad de datos que lleva vinculados, va a haber un subgrupo, un subconjunto de esos datos, tienen relación con el análisis ambiental. Por tanto, esta idea de que estamos trabajando en el fondo con bases de datos y que esas bases de datos tienen que estar correctamente estructuradas es la esencia o el factor principal a partir de lo cual vamos a tener modelos BIM de calidad. En ECO, toda la información, todos los datos que se vinculan con los objetos se agrupan de acuerdo a unos conjuntos de propiedades, lo que denominamos property sets o de forma abreviada PSETs, que tienen distinto origen.
Por una parte, utilizamos los PSETs que nos vienen del formato IFC internacional, que tiene, como veis, una ISO vinculada y que le da soporte. Se trata de atributos de alcance internacional, pero justamente porque son de alcance internacional, no bajan al detalle de las necesidades de un país en concreto o de un ámbito geográfico concreto. Por tanto, cuando construimos, es evidente que estamos haciendo un ejercicio muy local. Estamos construyendo en un municipio, en un país, y por tanto está muy bien tener atributos de alcance internacional, pero también necesito otra información de carácter mucho más local. ECOP lo que hace es proponer una serie de PSETs, unos conjuntos de propiedades que contienen esos atributos necesarios para nuestra actividad en un país concreto y que se podían adaptar a distintos países. Bien, dicho esto, hay un tercer nivel de PSETs, que son los PSETs de usuario. Puede ocurrir perfectamente que un usuario específico en un entorno determinado, en una empresa, en una ingeniería, en una promotora, una administración pública, precise de algunos atributos muy específicos que no están contemplados ni en IFC ni en ECOP. Bueno, no hay ningún problema para incorporar PSETs propios de usuario siguiendo una metodología de creación y de nomenclatura establecida por ECOP, que es el marco común que lo engloba todo. Esa manera de estructurar la información es lo que intenta resolver este estándar. Como os decía, hoy no vamos a bajar al detalle del estándar en cuanto a propiedades, atributos, lo que contiene, porque es un trabajo pues, que exige un rato más largo del que disponemos hoy, pero sí que lo podéis recuperar a partir de presentaciones a las que luego os daremos acceso. Cuando hemos aplicado ECOP a un producto de construcción, a un elemento constructivo, a un objeto, llegamos al final del recorrido con lo que ahora os voy a mostrar de un modo muy sencillo y muy gráfico. En este caso os muestro un ejemplo de un objeto constructivo que es un muro de cámara de aire y revestimiento discontinuo, un muro de fachada, que tiene una imagen 3D como la que estáis viendo, que puede descargarse en ficheros aprovechables en distintos formatos, distintas herramientas de modelado. Por eso también siempre decimos que ECOP no solo sirve a una única plataforma de modelado, sirve para cualquier plataforma de modelado en el fondo. Y luego vemos en la parte inferior unas propiedades y valores agrupadas en estos PSETs, como os decía antes. Estáis viendo unos PSETs que vienen del ámbito internacional, del IFC, y estáis viendo unos PSETs que vienen de ECOP, propuestos por ECOP. A partir de ahí, cada PSET contiene unas propiedades determinadas. Por ejemplo, si vemos el ECOP PSET general, uno de estos PSETs, veis cómo en la primera columna y en negrita aparecen nombres de atributos o propiedades que se ha decidido poner en este PSET general que nos permiten identificar distintos sistemas de clasificación nacional e internacional para trabajar en cualquier ámbito con su valor específico. Asimismo, aparecen valores como la fecha de emisión de este objeto, quién ha sido el autor, el titular, un nombre específico de tipo BIM, un enlace a la web donde está este objeto descargable, así como la versión del programa que se ha utilizado para preparar este objeto. Otro PSET, por ejemplo, el ECOP PSET World Properties, es justamente un PSET que ECOP propone para cumplir con el código técnico en España. Este PSET quizás sería variable o se podría cambiar si fuéramos a otro país. En el caso de España, tenemos una serie de atributos que es necesario reconocer para y establecer un valor porque la aplicación de código técnico nos obliga a dar estos valores. Por tanto, como veis, aquí aparecen unas propiedades escritas de un modo determinado y específico, es el modo que propone ECOP con sus valores, y luego cuando esto se consulta vía web, se da una explicación, una justificación
del porqué y el origen de estos valores que aparecen. Bien. Otro de los presets que podríamos ver es el preset 5D. 5D, para quien no esté muy habituado a esto, es la parte o la dimensión del BIM que trata sobre las cuestiones económicas. 5D. Entonces, ¿qué aparece en 5D? Bueno, pues aparece justamente las partidas de obra necesarias para fabricar este elemento constructivo. Y ahí podemos ver cómo están apareciendo partidas relativas al revestimiento exterior, al remate de fachada, al aislamiento térmico. Cada una de estas propiedades tiene un código de referencia, un código de partida vinculado a un banco de partidas de obra. En este caso aparece el banco del ITEC, porque es nuestro banco propio, pero podría utilizarse cualquier banco de cualquier otro proveedor o incluso bancos propios que tenga una empresa o una ingeniería que ha ido desarrollando su base de datos de partidas de obra propias. Bien, como veis, para cada elemento, este objeto tiene distintas capas. Tiene la cara exterior, la cara interior, el enyesado, la pared de soporte, el aislamiento. Cada capa es una partida de obra. Aquí, por ejemplo, tenemos el revestimiento exterior. Entonces, para cada capa tenemos una serie de atributos, que son los que veis aquí. Como os decía, la base de datos de origen, el código de partida, una descripción muy breve del componente, la unidad en que se va a medir y un enlace a la base de datos donde voy a encontrar esa partida de obra. Esto es lo que se incorpora automáticamente a un modelo cuando yo incorporo esta información. Bien, este ejercicio es el que nosotros hemos realizado para una serie más o menos extensa de objetos BIM que empiezan a formar parte de una biblioteca de elementos genéricos que muestran de qué modo se aplica el estándar a distintos objetos. En cualquier caso, también tengo que decir que nosotros no somos los únicos desarrolladores de esta biblioteca. Cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad puede utilizar ese estándar de manera libre, gratuita y hacer objetos como crea oportuno siguiendo este estándar. El estándar tiene una versión en PDF descargable de su página web, que podéis obtener. Es un documento de unas 100 páginas aproximadamente, pero también lo podéis consultar en modo web sin bajar PDF. El estándar se lanzó en el año 2018. El año pasado publicamos una segunda versión y a partir de hoy está vigente ya la tercera versión, la versión actual, que es la versión 1-2021, que es la versión que incorpora la información ambiental que hoy os estamos presentando. Esta es la página web a la que os animo a visitar si no la habéis hecho todavía, ecobject.com. Esta página web es libre, gratuita. Se pide un registro para acceder al 100% de la información, simplemente porque estamos creando una comunidad de usuarios del estándar y nos parecía útil tener este registro. En la página web se puede consultar, como os decía, el estándar accediendo directamente al menú de estándar o bien por este logo, y luego hay una serie de informaciones complementarias, algunas de las cuales veremos al final de la presentación, para que conozcáis qué cosas tenéis a disposición. El estándar, como os decía, lanzamos en 2018. Ha contado progresivamente con la incorporación de entidades colaboradoras que han hecho y siguen haciendo sugerencias sobre el contenido del estándar, la mejor forma de abordar algunos aspectos y todo eso ayuda a ir dando más solidez y más rigor a todo lo que propone el estándar. Una de esas entidades es Green Building Council en España, que ha hecho un trabajo intenso y muy interesante que hoy os presentamos aquí para realizar esta aproximación a la incorporación de datos ambientales al estándar ECOP y, por tanto, a los modelos BIM. Y como hoy en día el análisis ambiental es algo que está francamente en progresión y en aumento continuo,
nos parecía que era de vital importancia poder proponer al sector de la construcción de qué modo podíamos organizar de un modo coherente la incorporación de esta información a los objetos y a los modelos BIM. Hasta aquí esta primera presentación inicial que os quería hacer y me gustaría ahora ya pasar la palabra a Bruno Sauer, director general de GBC, para que nos haga una aproximación a este tema que hemos planteado como la importancia de la información ambiental en una construcción digitalizada. Así que, Bruno, te paso la palabra. Creo que tú no tenías slides, por tanto, simplemente nos comentas y vamos a ver tu explicación. Gracias, Fran. En primer lugar, gracias a LITEC por la invitación. Sé que no es solo este momento, llevamos ya, yo creo que más que un año trabajando intensivamente en daros un poco este apoyo en tema medio ambiente, lo que es el ECOP. Tampoco no voy a robar mucho tiempo porque yo creo que es más interesante después aterrizar realmente con lo que son los impactos, que Eulalia os lo puede explicar más en detalle. Yo solo quería hacer 3 o 4 pinceladas para contextualizar la importancia de lo que es estandarizar por un lado, por otro lado medir lo que es la sostenibilidad y en tercer lugar lo que sería enmarcar eso en un contexto que para mí hoy en día lo más importante es el contexto europeo, en lo cual realmente entendemos que desde una visión política casi la sostenibilidad, un medio ambiente, pero también los aspectos sociales y económicos realmente ya no es algo nuevo, no es algo que tenemos que explicar el por qué, sino es una evidencia y es una normalidad y es un camino que no tiene marcha atrás, ¿no? Sabemos todo que en el 2019 con la nueva comisión ellos se pronunciaron a través del Green Deal, y el Green Deal a nivel de todo el sector económico en Europa tenía como objetivo realmente convertir a Europa en el primer continente descarbonizado 2050, ¿no? Esos son posicionamientos políticos de alguna manera que después filtran hacia lo que es la acción, lo que es la implementación, directivas y reglamentación. Y últimamente va a una velocidad muy rápida, ¿no? Voy un poco más hacia atrás, 2016, en lo cual Europa, la Comisión, a través de su DG Environment and DG Growth, contactaron con unas cuantas entidades para reflexionar sobre hacia dónde tiene que ir la construcción en Europa en tema de medio ambiente. Europa se da cuenta que la sostenibilidad no es simplemente energía, que era mucho más que eso. Y entonces hemos estado trabajando desde GBC España, junto con 2 o 3 GBCs más en Europa y unas cuantas entidades, en definir ese nuevo marco. El nuevo marco en el cual hay al final 6 macroobjetivos. Esos macroobjetivos, mitigación del cambio climático, que quiere decir descarbonización, adaptación al cambio climático, la gestión del agua, economía circular, salud y confort, costo del ciclo de vida. Esos son los 6 grandes campos en los cuales Europa realmente quiere enfocar su política dentro de lo que es el ámbito de la construcción. Y nos ha marcado, desde el 2016, nos ha marcado realmente en entender si queremos medir los procesos de la construcción y queremos influir en que la construcción que tiene su impacto, y sabemos las cifras, un 40% en energía y más o menos un 40%, un poquito menos en tema de huella de carbono, pero que va mucho más allá, y cómo la edificación impacta en temas de salud o cómo la edificación impacta en tema del consumo de agua. Para poder mejorar eso con los objetivos a largo plazo tenemos que poder medirlo. Para nosotros la medición está directamente vinculada con 2 campos. Por un lado, poder orientar y ayudar en administración pública para lo que es el mundo del reglamentario. Y por otro lado, poder certificar, ¿no? Certificar en el sentido que poder decir a cualquier persona en la sociedad, si alquilas una oficina o si compras una casa,
y lo tienes certificada con un sello como verde o como DGNB, que vas a saber lo que ha sido reducciones de impacto y mejoras en salud o confort, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ese trabajo de lo que es el nuevo marco en el 2016 se ha complementado en el 2019 con otro marco por parte de Europa que está vinculado con lo que es la parte económica, la parte de financiación. Entonces han lanzado un nuevo documento, un nuevo resultado de un grupo de trabajo que se llama lo que es la taxonomía europea de lo que es el mundo de la financiación. Y resulta que ellos también trabajan en 6 grandes objetivos, casi iguales como el otro marco que es el Levels, solo no hablan sobre coste de ciclo de vida porque el coste está metido dentro de su propio, lo que es el mundo de la financiación, pero añaden lo que es el elemento de biodiversidad. Biodiversidad, que es algo que deberíamos de medirlo y no estamos midiendo. Os cuento eso como introducción porque hemos hecho un trabajo de aterrizar esos marcos en el mercado, en Europa, aglutinando trabajos entre distintos GBCs. Y lamento tener que decir que España salimos muy mal, no tanto en resultados, que también en algunos aspectos, en resultados cuantitativos, cualitativos salimos mal, pero lo que realmente nos falta es la disponibilidad de datos y más aún disponibilidad de datos homogéneos. Y es un gran problema y confiamos mucho en la digitalización, que es lo que está también reclamando Europa. Digitalizamos cada vez más. El gran problema de la digitalización es que medimos quizás demasiado sin saber para qué lo medimos. Y muchas veces también, como no hay un estándar en realmente tener la igualdad de punto inicial en lo que es la medición, tenemos distintas referencias que de alguna manera crean más confusión que otra cosa, ¿no? Dentro de ese gran contexto europeo, ahora estamos en un trabajo que para final de este año tenemos que presentar una hoja de ruta para la descarbonización del sector en España, en 10 países de Europa y para Europa como continente. Y el gran problema, otra vez, lo que hemos detectado es que no tenemos una base de datos común, estandarizado, para realmente poder tener una opinión o una hoja de ruta, unos objetivos muy claras para el futuro, ¿no? Entonces, cuando ITEC nos propuso de alguna manera hace un año y pico de colaborar en definir un estándar para introducir lo que serían los impactos ambientales en los materiales, para poder utilizarlo en cualquier sistema software BIM, a nosotros nos parece uno de esos pasos clave o momentos estratégicos en el cual la posibilidad de que llegamos en algún momento, y yo espero que sea breve en tiempo y no muy largo en el plazo del tiempo, pero que llegamos a esta normalidad o a esta situación en España en la cual podemos compartir con los otros países realmente resultados y mediciones, de tal forma que hay un lenguaje común, ¿no? Y este es simplemente para poder trabajar más rápido, para acelerar los procesos. Sé que entre los arquitectos hay mucha crítica y visión de dudas sobre lo que es la medición de la sostenibilidad, porque muchas veces los resultados que obtiene uno o el otro son diferentes y son confusos. Y muchas veces el origen ahí está en, otra vez, no tener lo que es una estandarización, lo que es un protocolo común entre todos, para medir las cosas. La única cosa lo que nosotros podemos hacer como asociación sin ánimo de lucro es, como hemos hecho con el ITEC, que es asociado de GBC y forma parte de nuestro grupo, apoyar cualquier iniciativa y poder compartir conocimiento. Y eso es lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo vamos a seguir haciéndolo, siempre con un objetivo bien claro. Y que es transformar el sector aquí en España en tema de sostenibilidad, no solo ambiental, también aspectos sociales y económicas, financieras. Y creo que esa iniciativa, que todo el mundo habla tanto sobre el BIM y sobre el Lean Construction y sobre todos los sistemas que optimizan lo que ha sido el proceso desde el inicio de una promotora, cuando toma la decisión, hasta el fin de vida de un edificio, estos 60, 50, 80 años, pasando por lo que es la construcción de materiales, la construcción del edificio, la fase de uso, el management, el mantenimiento,
Si queremos realmente tener esa lectura sobre lo que es ciclo de vida, tenemos que tener todos los procesos estandarizados. Entonces, aquí este tema de lo que es el ECOP, yo creo que forma parte, es una parte importante. Más aún, y este es quizás el último punto que me gustaría compartir, si hablamos sobre impactos ambientales, siempre hemos mirado hacia lo que es energía y huella de carbono, y muchas veces en fase de uso. Con la nueva reglamentación y normativa, este impacto de lo que es fase de uso por ir a edificios de consumo casi nulo, lo que es en porcentaje, lo que es sobre el proceso total de lo que es un edificio, el impacto ambiental, la fase de uso siempre va a ser, cada vez va a ser menos. ¿Por qué? Porque el mundo reglamentario realmente está apretando las tuercas ahí. Eso quiere decir que en porcentaje, lo que es la fase de construcción, y ahí miro precisamente a las empresas que fabrican materiales y a las constructoras que construyen con sistemas constructivos, el peso del impacto cada vez va a ser más en lo que es fase de construcción. Entonces, obtener esos datos, lo que presenta ahora el ICOP, yo creo que es clave para poder tener, igual de aquí en 10 años, lo que hemos tenido en fase de uso de reducción hacia un edificio de consumo casi nulo, estar en 10 años en un edificio de, no sé, huella de carbono y uso de energía casi nulo en fase de construcción, ¿no? Porque hasta que no sabemos los datos, no podemos decir cómo tenemos que mejorarlo. Y en ese sentido, yo creo que una estandarización como el ECOP, vinculado con el BIM, es clave, es básico, ¿vale? Nada más como introducción hacia lo que es un conocimiento más concreto por parte de Eulalia en tema de lo que son los impactos ambientales. Vuelvo a dar las gracias a ITEC para habernos invitado y encantado de seguir estando con vosotros para dar un empujón más. En los próximos años sigue contando con GBC, por favor. Así que dentro de un año presentaremos la versión 2 o 3 o 4 de lo que presentamos hoy. Muy bien, Bruno. Oye, muchas gracias. Efectivamente, tenemos que seguir colaborando. Como decía, esto era una primera fase y como ya es aprovechable, pues la exponemos al público para que le saque partido. Yo creo que lo que recompensa más nuestro trabajo por ambas partes es que sea útil lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nuestros esfuerzos nos cuesta y si es útil, pues nos damos por pagados a veces, ¿no? Aunque también interesa a veces tener ingresos, pero evidentemente hay una recompensa también, digamos, emocional con el trabajo que se realiza para que sea de utilidad al sector. Bien, me gustaría ahora que pasar la palabra a Eulalia Figuerola, colaboradora de GBC, que ha trabajado bastante intensamente en este proyecto, aunque temas profesionales pues han hecho cambiar alguna situación más recientemente, pero Eulalia ha sido sin duda una de las protagonistas en el trabajo que hemos realizado y ella hoy sustituye por un problema de última hora a Paula Rivas, que había de participar en su lugar, pero yo creo que tenemos una sustitución de lujo, ¿no? De una por otra, o sea que vamos un poco seguramente también a compartir alguna cosa en esta parte que Eulalia os va a comentar. No sé si, Eulalia, puedes pasar tu presentación. Tengo que darte derechos de... Hola, buenas tardes. Sí, en principio tienes que darme derechos. Sí, tengo que convertirte en presentador. Luego tú ya me devolverás a mí. Exactamente. Vale. Vale. Pues creo que ahora podrás ya compartir en principio, si veis mi pantalla... Sí, estamos viendo. Tienes que maximizar el PowerPoint. Ahora, perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí. Vale, pues muchas gracias, Ferran. De hecho, encantada estoy de estar aquí. He podido asistir porque tenía guardada la hora para asistir como espectadora. O sea que bueno, intentaré transmitir lo que Paula y desde GBC se ha hecho en este aspecto. Vale. A ver, como se estaba diciendo, la importancia de los datos, ¿no? ¿Por qué vamos a medir? Vamos a medir porque realmente cuando un edificio no se mide no tenemos estratégicamente una visión global, ¿vale? En estas tres diapositivas, en estas tres imágenes, sí que vemos que esto es un estudio que se ha hecho desde GBC, de edificios que ellos mismos se reconocían como sostenibles o como
que aplicaban aspectos de medio ambiente y sostenibilidad, pero ya veis que no hay un equilibrio en todos los aspectos que la sostenibilidad abarca, ¿no? Desde salud, energía, gestión, recursos naturales, integración, es decir, va más allá que la energía. Cuando vemos edificios que sí que realmente están certificados o certificados ya realmente en un sello u otro, porque como ha dicho Bruno, hay distintas opiniones en estos aspectos, vemos que realmente el comportamiento es más equilibrado. Tenemos más la estrategia o la visión global de qué es lo que tenemos que abordar para realmente hacer que este edificio sea sostenible. Y además lo cuantificamos, lo datamos de datos para esta última visualización o esta foto, ¿no? Es cierto que al final, ¿para qué sirven, ¿no? Las herramientas de certificación o de evaluación de sostenibilidad? Al final nos ayudan tienen que ayudar a mejorar el proceso y cada vez más avanzar. O sea, al final, yo siempre digo que al final las herramientas de certificación son la zanahoria, ¿no? Que dirá el burro, o sea, como entidades, en este caso GBC como Verde, tenemos que ir siempre más allá, tenemos que ayudar y tenemos que apoyar al avance del conocimiento. Y también por esto este trabajo en BIM, ¿no? Al final, BIM acaba siendo una quimera en estos momentos para mí. Yo estoy ahora intentando entender BIM desde otro punto de vista, no desde el estándar ECO. Y al final es una quimera que si no hay datos y no hay realmente integras todos los datos o todo el conocimiento, no sirve para mucho, ¿no? Por lo tanto, voy a pasar. Al final, las herramientas de evaluación ambiental o de sostenibilidad deben ayudar a avanzar, pero también a medir. Debe existir un método claro y riguroso. Y este método claro y riguroso no nos sirve o no existe si no haya detrás unos estándares y una manera y unos protocolos de medir. ¿Vale? Al final, sí que es cierto que hay distintos sistemas de certificación. La sostenibilidad ya sabéis que se mide en 3 patas muy genéricas, aspectos ambientales, aspectos económicos y aspectos sociales. Y sí que veis que depende del tipo de certificación, el peso, la equivalencia entre estos 3 ámbitos es distinto, ¿no? Esto es un estudio hecho a nivel internacional, ¿de acuerdo? En que ya veis que, por ejemplo, WELL tiene mucho aparte de aspectos sociales, pero en cambio el Nordic es muy ambiental, ¿no? DGNB es el sello que está más equilibrado en este momento, ¿vale? ¿Dónde se situaría GBC? GBC se situaría un poco entre BREEAM y LEED. En este estudio no estaba presente, es un estudio que no hemos hecho nosotros, pero sí que al final la idea es que estos 3 patas de la sostenibilidad se vayan integrando y se vayan también integrando en BIM, ¿vale? En esta primera fase lo que sí que hemos hecho es basarnos sobre todo en los aspectos ambientales, porque ya veis que muchos de los sellos es en los que se basa la certificación, ¿vale? Pero sí, ya veréis que algunos aspectos sociales y económicos han quedado un poco relagados a una segunda fase porque no es que no queremos, es que tampoco muchas veces no sabemos cómo cuantificarlos, no sabemos qué indicadores debemos dar para cuantificar estos datos. Nosotros en este estudio hemos partido de Verde, de hecho GBC Green Building Council es el propietario, bueno, es el impulsor de Verde en España, pero sí que no hemos querido hacer también una visión transversal, no solamente en Verde, sino también en LEED y en BREEAM. Nos ha quedado pendiente en este caso, que estos son los 3 sellos que más arraigados están en España. Nos ha quedado en este caso el sello alemán de GNB, que ya sabéis que se está aterrizando a nivel español. En este caso lo dejamos para una segunda fase porque el trabajo se empezó a realizar en 2019, de GNB no estaba claro, nosotros mismos no lo teníamos integrado desde nuestro conocimiento y preferimos pasarlo a una segunda fase, ¿no? Pero al final ya sabemos que los sellos de certificación ambiental definen unos ámbitos, estudian y los datan, estudian estos ámbitos, más o menos todos los datos son los mismos, pero sí que es cierto
que lo abarcan de distintos modos. A veces piden según qué datos, no solo con los indicadores, es decir, que al final, desde esta complejidad de los 3 sellos, es donde hemos querido abarcar nuestro trabajo, o el trabajo conjunto con ITEC, ¿vale? Claro, al final, ¿qué datos solicitamos en una certificación de sostenibilidad? Certificamos o distinguimos tres grupos de datos. Primero serían los datos técnicos, son aquellos que son necesarios para el normal desarrollo de un proyecto, o justificación reglamentaria. Por ejemplo, las emisiones de componentes orgánicos volátiles o la transmitancia de un material. Otros datos son aquellos que no son necesarios para la justificación reglamentaria, pero que sí que nos ayudan a datar o hacer una evaluación de la sostenibilidad. Por ejemplo, el IRS, índice de reflectancia solar, que no nos lo pide nadie, a no ser que nosotros queramos integrarlo, ¿no? Este es un segundo nivel de datos. Y otros datos también son aquellos que no dependen únicamente del producto o del material, y ni tampoco del sistema, sino que dependen de un cálculo genérico del edificio. Por ejemplo, el factor solar o el factor de luz de una estancia. Por tanto, hemos analizado estos tipos de datos y a partir de aquí hemos realizado el trabajo. Hemos intentado, claro, para realizar este trabajo sí que primero tuvimos que conocer el estándar ECOP, ¿de acuerdo? Y realmente el estándar ECOP ya integra algunos de los datos o integraba en la versión 1 y en la versión 2, integraba datos propios de el sistema constructivo, queríamos decir, normal, o los PSETs estándares, que nosotros a nivel de sostenibilidad ya nos valían, ¿no? Es decir, lo primero que se ha hecho es hacer un trabajo de realmente ver dentro del estándar qué existe, qué había, y discernir entre aquellos que ya estaban integrados y aquellos que no. ¿Vale? Claro, ¿cómo elaboramos la estructura? Realmente al final, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una revisión de todos los datos que requieren los distintos sellos ambientales de sostenibilidad, de verde, BREEAM-LEED, ¿de acuerdo? Y además en los distintos ámbitos, es decir, ya sabéis que los distintos sellos siempre analizan el edificio conjuntamente en ámbitos, y estos ámbitos son, por ejemplo, isla de calor, energía, recursos naturales, agua, contaminación lumínica, es decir, qué datos necesitamos y qué afecta a qué, ¿vale? Esto ha sido un trabajo un poco complejo porque todos queremos lo mismo, pero al final internamente lo organizamos de forma distinta, los capas son de forma distinta, pero bueno, el primer trabajo fue, bueno, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué pide cada uno de los sellos? ¿En qué ámbito? ¿Y para qué? ¿Para qué material? ¿Para qué producto? ¿Para qué sistema? Este dato se refiere a un sistema, se refiere a un material, se refiere a un producto, se refiere a todo el edificio, se refiere a la gestión del edificio, ¿vale? A partir de aquí hemos confrontado duplicaciones, es decir, aquello que les contaba, ¿no? Lo que ya existe y lo que no existe. Y al final hemos categorizado las distintas propiedades, ¿vale? Según normativas relacionadas y ámbitos de aplicación. Por ejemplo, hay herramientas o sellos que se refieren a normativas europeas, a normativas españolas, el código técnico, a normativas americanas. Hemos organizado y referenciado todos los datos según estas normativas, según qué sellos las integran. Hay sellos, hay algún indicador que todos los sellos lo integran, pero hay algunos que no, ¿no? ¿Qué indicadores y qué afectación tienen estas propiedades en los sellos? Hay propiedades que afectan muy poco en un sello determinado, pero que hay otras que afectan mucho más, ¿no? A partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos ido categorizando y priorizando esta primera propuesta de integración de aspectos de sostenibilidad en el estándar ECO. Y al final hemos ido definiendo
indicadores y unidades para cada una de ellas, estandarizando y homogeneizando aquellas unidades que nos parecían que eran las prioritarias y las potencialmente necesarias para cualquier edificio, ¿no? Es decir, y además definiendo en qué aspectos definir, es decir, afecta el flujo del hemisferio sur, ¿a qué afecta? Afecta a luminarias, vale, a luminarias, pero exteriores, interiores, a todo tipo de luminarias. Esto, ¿a quién se lo tenemos que pedir? ¿A quién tenemos que pedir el caudal? A una grifería, pero ¿qué tipo de grifería? Es decir, hemos ido desgranando y justificando cada indicador y cada impacto, cada unidad y cada parámetro a su propio material, ¿no? En principio, a partir de todo eso, hemos hecho una primera lista de propiedades que se han introducido en el estándar ECOP. Ha sido una lista, de hecho, nos ha costado priorizar. Al final, los que somos o creemos en los datos y creemos que necesitamos estos datos para poder medir los edificios, en este caso, los necesitamos todos, ¿vale? Pero al final necesitamos priorizar para intentar integrar y que se empezara a trabajar en este tema, ¿vale? A partir de aquí, pienso que más o menos he explicado lo que hemos hecho. El trabajo ha sido muy interesante, la verdad, y el resultado yo no lo he visto, espero que más. Y cedo la palabra directamente a Ferran. No sé, Ferran. Sí, porque voy a complementar un poco la explicación que has Vale, hecho tú con un pequeño cuadro. vale, a ver. Si me pasas el control Sí, de la presentación. vale, sí. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Creo que estáis viendo mi pantalla. Sí. Sí, la veis, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues gracias, Eulalia, por la explicación. Y simplemente era para terminar de fijar algún concepto fundamental y que yo creo que para los que estáis asistiendo a esta presentación, yo creo que os puede quedar un resumen muy sintético con esta imagen que os presento, que en el fondo es casi la rúbrica a todo lo que ha comentado desde un punto de vista más teórico Eulalia en su presentación. Es decir, al final todo este análisis que se ha hecho, ¿cómo llega al estándar? ¿No? ¿Cómo vamos a aplicar el estándar? Bueno, pues fundamentalmente, y las ideas claves las tenéis aquí. ¿Qué vemos? Pues que nos vamos a encontrar que en un modelo BIM, los distintos elementos que están en el modelo, los objetos, cada uno de ellos tiene un montón de propiedades y algunas de ellas tienen relación con el análisis ambiental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de todos los datos que se integran en esos objetos, nos encontramos con tres situaciones distintas. Hay un primer paquete de datos que son los datos técnicos. Le llamamos datos técnicos. ¿Qué son los datos técnicos? Pues son datos no exclusivamente ambientales, ¿eh? Por ejemplo, la permitancia térmica, el consumo eléctrico. Y estos datos se colocan en presets técnicos correspondientes a un objeto. Para los que conozcan el ECOP, pues esto es lo que determina el anejo 6 de ECOP, que es el anejo donde están especificados los presets y las propiedades aplicables a cada uno de los objetos que forman parte de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los datos técnicos. Son esos datos que Eulalia en su explicación nos decía que ya formaban parte de ECOP, porque en el fondo eran útiles para otras disciplinas distintas del análisis ambiental. Bueno, esos ya estaban. Algunos se han complementado, evidentemente, porque faltaban algunos, y es un primer tercio de datos que se utilizan en el análisis ambiental. Luego hay un segundo paquete que son valores de impacto ambiental. Estos valores de impacto ambiental son impactos específicos de un elemento que se colocan en ECOP dentro de un preset que denominamos 6D. La dimensión 6 de BIM, 6D, como sabéis, es la dimensión vinculada a la sostenibilidad.
justamente lo que hemos hecho es colocar en este PSET estos valores que son propios de cada elemento y de cada proyecto y que se obtienen a través de herramientas de cálculo ambiental. Por tanto, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo que, como sabéis, hay bases de datos que hoy en día contienen indicadores de impacto ambiental, como puede ser la base de datos BDEC que tenemos en ITEC, donde para prácticamente una gran cantidad de elementos constructivos tenemos pues, el impacto de CO2, la energía embebida, la cantidad de residuos que generan, todo eso está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que un elemento específico que aparece en un proyecto, ese elemento tiene unas dimensiones, una sección, una altura, un volumen, etcétera, y por tanto, para cada elemento hay que hacer un cálculo específico a través de una herramienta de cálculo ambiental. El resultado de esos cálculos que se realiza a través de las herramientas de cálculo ambiental es el que entra en los modelos BIM y en los objetos dentro del PSET 6D. Ese es el objetivo de este PSET. Y nos queda un tercer paquete de datos que son las acreditaciones ambientales, por ponerles un nombre muy generalista. Se trata evidentemente de los datos relativos a acreditaciones ambientales, como son las etiquetas, las declaraciones ambientales de producto, etc. Todo eso se coloca en un PSET que tiene ECOP, que se llama PSET Products, en el cual aparecen cosas que son específicas de los productos de la construcción que tienen nombre y apellidos, los que son fabricados por empresas conocidas, ¿no? Por tanto, es el mismo sitio donde vamos a encontrar, por ejemplo, la declaración de prestaciones, donde vamos a encontrar la marca, modelo, etcétera, especificaciones para la prescripción y la adquisición de esos productos en el momento de construir. Por tanto, esta imagen, como os decía, os resume claramente cómo las distintas tipologías de datos son recogidas en distintos PSETs y están perfectamente localizadas para cuando sea necesario utilizarlas. Bien, yo no quiero extenderme más en este punto teórico y ahora pues voy a pasar la presentación a manos de María Elena Pla. Ella es, como os decía, responsable de desarrollo BIM en ITEC y ha estado al frente del desarrollo de los prototipos que hemos realizado para mostrar el ejercicio de llevar esta información ambiental a productos específicos de construcción. Así es que, Elena, te paso la presentación, el papel de presentadora. Buenas tardes. Hola, encantada de estar aquí hoy. Estoy muy contenta porque yo creo que hay bastantes cosas que son primicia y el trabajo en equipo nos encanta y ha sido muy, muy positivo. A ver, en mi caso, complementando la labor de Eulalia y de Paula, lo que voy a explicar hoy es la experiencia que hicimos la relación de todos los parámetros convertidos en propiedades y valores o indicadores, pero había que ponerlos a prueba. Entonces, durante el diálogo del trabajo en la fase final, ya estuvimos comentando que por qué no buscábamos unos productos piloto para hacer unas pruebas piloto. Entonces, Green Building lideró el diálogo con 4 empresas para que si querían participar y aportar productos que pudieran hacer la prueba de aplicar el estándar en la creación de objetos BIM para ellos. Agradezco desde aquí la gran colaboración que hemos tenido también con los departamentos técnicos de estas distintas empresas y que por la brevedad del evento pues hoy no están, pero más adelante, si conviene, pues ellos mismos también lo podrían explicar o podemos explicarlo con más detenimiento. Al final, ¿en qué ha consistido la prueba piloto? He hecho una slide única de resumen. La prueba piloto consiste en que teníamos 4 fabricantes, 2 de los cuales pertenecían al mismo grupo, pero que realmente son fabricantes distintos con
fábricas distintas, por lo tanto, se reconocen como tales a efectos de la Directiva de Productos y de Marcado C. Y teníamos 7 productos. Por ejemplo, en el caso de Lledó, iluminación, nos aportó una luminaria, una empotrada y una superficial. En este caso era una superficial y una empotrada. El punto naranja indica quién se encargó de modelar cada uno de los objetos. ¿Vale? Entonces, ellos nos aportaron 2 luminarias de alta eficiencia y que realmente les interesaba poner a prueba con la prueba pilot. Placo y Isover se consorciaron, o sea, Isover nos aportó una solución técnica que son unos tabiques, unas divisorias interiores de altas prestaciones acústicas, de un sistema último que tienen desarrollado ahora, que es el hábito híbrido, con una lana mineral y una solución que ellos ya tenían modelado con otro equipo de modelado. Entonces, lo que hizo ITEC fue adaptar la solución al estándar ECO, que esto también es posible. Entonces, vemos que este único objeto BIM contiene 3 productos de construcción distintos, cada uno con su trazabilidad distinta. Tienen distinto marcado CE, esta placa de esta, distintas referencias o distintas DAPs. ¿Vale? Entonces, todo esto es para que toda la audiencia se haga una idea de que las circunstancias eran diversas. Aparte del uso, ¿no? Que un tabique, una divisoria interior es distinto de una luminaria, por supuesto. Además, había el tema de que un objeto BIM son N productos o pueden ser N fabricantes o N modeladores. Y por último, el equipo, la oficina técnica de Erzone nos aportó unas rejillas de salida de sistemas de aire acondicionado que son inteligentes con un motor que es smart, ¿no? Y un termostato que también por su naturaleza y funciones, bueno, pues a ver cómo lo digitalizábamos y qué parámetros se digitalizaban. Y en este caso, el equipo que había modelado esto, ellos ya disponían de estos objetos geométricamente y con algunos datos, y ITEC completó, adaptó a ECOP estos objetos. ¿Vale? Aquí tenemos la foto, entonces al final son 4 fabricantes, 7 productos, 3 equipos de modelado, 5 objetos y 400, aquí todas en plano, no es una exageración, pero bueno, si los miramos todos juntos, pues son 400 propiedades, no todas de sostenibilidad, por supuesto, pero entre las que destacamos valores y cuestiones que nos ha propuesto Green Building y que nosotros los hemos aplicado a estos productos, entre otras que ya venían de serie, ¿no? Entonces, esta es la foto de toda esta prueba piloto. Y ahora, para ser prácticos, lo que interesa es ver esto realmente en uso, ¿vale? Que es lo que sería la gracia. A ver, ¿dónde tenemos estos objetos? Los tenemos en la biblioteca de objetos BIM del ITEC, ¿vale? A ver, es esta, perdón. Así. Nosotros, bueno, voy a maximizar un momentito, ¿vale? Que se verá mejor. Biblioteca de objetos BIM del ITEC. Vale, y tenemos 2, la genérica y la de fabricantes. Pues en la de fabricantes filtramos los objetos que ya tienen ECOP porque hay muchos objetos allí. Vale, y entre los que tenemos, pues vamos a ir viendo uno a uno estos 5 casos. Como no son muchos, pues yo creo que se pueden hacer. Entonces, empezamos buscando las luminarias de Lledó. ¿De acuerdo? Voy a abrir al lado el programa de un visualizador BIM para ir viendo qué pasa. Vamos a la primera, a la luminaria en superficie. Tenemos la captura de lo que es la imagen en el programa nativo, que es con lo que los equipos de proyecto hacen luego las entregas, los alzados, las calidades interiores, y tenemos una imagen comercial del producto que da el fabricante, ¿no? O sea que se puede combinar lo que se tendrá en un modelo con el producto final en obra. Bien, tenemos una familia de una plataforma de modelado concreta, ¿no? Y tenemos un IFC. Vamos a bajar el IFC,
lo colocamos dentro del programa y ya lo tenemos. A ver, un momento que voy a minimizar. Vale. Ya tenemos aquí el objeto. Entonces, ¿qué tenemos en el objeto? En el objeto vamos a encontrar, primero, bueno, es esta luminaria. En IFC, para los noveles en temas de BIM, no es muy bonito, friendly, no es de una calidad visual bonita, pero es lo que es. A efectos de base de datos sí que es muy eficiente. A ver si, no sé si, es que me sale la pantalla, vale. Bien, yo lo que quería poner en consonancia es que se vea uno y otro. En web nosotros vemos antes de descargar, ahora lo hemos descargado directamente, ¿no? Pero si nos hubiera interesado no descargarlo para no ensuciarnos las descargas, lo que seguramente nos interesa a lo mejor es ver las propiedades. Entonces, ¿qué propiedades hemos puesto aquí a petición pues, de Green Building y que nos pedía también la especificación técnica de las luminarias? Bueno, pues una eficacia, un índice de deslumbramiento, con todas estas definiciones, es este trabajo, esta labor que hemos hecho en equipo con Green Building de ir definiendo todo lo que se necesitaba, más lo que a lo mejor nos ha pedido pues, el propio fabricante porque venía en la ficha técnica o le interesa comunicar para que se especifique bien el producto, ¿de acuerdo? Entonces, esto mismo que vemos aquí es lo que también tenemos en paralelo en pequeño, pero como se ve muy pequeño, pues... Pero realmente lo que quiero expresar con esto es que si esto se incorpora en un proyecto y cada uno de los objetos tiene todas estas dimensiones de información, lo que comentaba la clase de eficiencia, todo, es el conjunto de base de datos, esto es la base de datos que comentaba antes Ferran y que está estandarizada como pedía Bruno, ¿no? Que pedía un lenguaje común y una estandarización. Entonces, si todo esto está estandarizado, pues ya partimos de algo, ¿no? Entonces, para mostrar otro caso de estandarización, si bajamos la otra luminaria, iremos rápido, bajamos la otra, la ponemos aquí, tienen idénticas propiedades porque realmente no hay nada que las distinga de una de otra. Los valores ya sí que son distintos, ¿eh? El valor de la casilla es distinto, pero el estándar de lo que tiene que contener una luminaria es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ya, bueno, este es el primer ejemplo. Con el segundo ejemplo vamos a ver el caso de Placo, el tabique de Placo, que está en el apartado de Saint-Gobain y vamos a ver qué propiedades le lucen a este tabique. Lo bajamos, lo instalamos, ahora los vemos así, pero se podría instalar en un modelo, ¿eh? Bien, entonces, este tabique de Placo, bueno, las especificaciones técnicas de un muro hace tiempo que están bastante cerradas, ¿no? Entonces no voy a entretenerme con esto, pero en cambio sí que le lucen mucho lo que son las cuestiones, las propiedades que hablábamos de certificación o, ¿cómo le habéis llamado? Declaraciones, ¿no, Ferran? El tercer concepto de abajo. ¿Las declaraciones ambientales de productos o los sellos? Sí, no, el conjunto el conceptual, es que ahora tengo un lapsus. Bueno, no importa, los documentos acreditativos, la acreditación ambiental, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que aquello que comentábamos antes de los 3 productos, vemos que hay todo un paquete de datos relativos al marcado CE y a la declaración ambiental, tiene una DAP concreta, ¿eh? Vamos a abrir la DAP, enlace a la DAP. ¿Y qué pasa? Que la DAP, como es un tema de web, pues sí, hay que hacer 2 clics porque el fabricante no tiene una ruta directa a la DAP. Bueno, la tiene a través de esto, fantástico, pero como mínimo está trazable aquí dentro. Esta es la DAP del producto 1, que es el hábito, pero si yo ahora miro abajo la DAP del producto 2, en el mismo objeto tengo la otro tipo de placa y podría ir a mirar la DAP del producto 3 y tengo la tercera DAP que se me está abriendo en la web de Isover porque, perdón, no he picado en la DAP. Sí, he picado en la DAP, exacto. Y tiene esta declaración que es distinta porque es otro fabricante, es Isover. Entonces,
era para poner el ejemplo, bueno, y todo lo que es relativo a marcado C, certificado de conformidad y todo lo que convenga, ¿no? Entonces, más allá de los datos técnicos que también están, la transmitancia y todo esto, como esto ya hace tiempo que lo tenemos superado bastante, pues aquí, por ejemplo, cabe decir que hemos añadido en relación a los acabados los contenidos de compuestos orgánicos volátiles, pero ya no aplicarían a este sistema, pero sí al objeto. Si nosotros luego venimos y pintamos, pues tendremos que a lo mejor declararlo, pero valora definir con la elección del acabado del elemento. Esto no depende ya del elemento. Y otra cosa que también es interesante hacer lucir, y simplemente lo digo porque en esta casa siempre estamos vinculando los objetos BIM con bancos de precios, explicar que en la dimensión 5D, en el caso de este tabique, sí que teníamos un banco que va al banco de ITEC. ¿Esto qué es el acabado? La pintura de acabado que va aquí, a un punto del banco ITEC, ¿no? Por otro lado, tenemos otro banco que ya no es el ITEC, que es el banco Placo, le vinculamos aquí, aunque dentro del banco Placo hemos buscado y no hemos encontrado una partida equivalente, por lo tanto no le hemos puesto. No dispone, pero el sistema de tabiquería de yeso laminado de Placo sí que tiene un banco, entonces lo hemos puesto. Y el tercer nivel es el banco de Isover, que es un aislamiento de 70 y también, y todo esto está vinculado en el mismo objeto a las tres partidas que componen este sistema, que es un sistema de tabiquería seca y la pintura de acabado y el aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues le lucen bastantes cosas también. En cada uno acaba luciendo bastantes cosas. Elena, si me permites, reforzar esta idea que tú acabas de exponer ahora, porque me parece muy interesante para la gente que no esté muy introducida en BIM, que se den cuenta de que este objeto al cual ahora le estamos mostrando toda esta cantidad de información y esos vínculos, cuando ese objeto entra y se mete dentro de un modelo en un edificio completo, nosotros tenemos el acceso a toda esa información a un clic. Está toda ahí vinculada, ¿eh? Y ese aspecto es muy relevante en BIM. Sí, hemos hecho, a ver, intentando hacer el mínimo, es maximalista en el sentido de ambiciosa. Es ambiciosa, no es maximalista porque queremos ser mínimos, pero es ambicioso de decir, vamos a poner todo lo que hace falta en el modelo BIM y lo hemos puesto, ¿no? Y todo lo ambiental también para dar respuesta al reto. Y ahora si vamos a ver la rejilla de Irzone, por acabar con los 5 fabricantes, ¿no? ya que lo han facilitado. El nivel de modelado, repito, nosotros en 2 casos ni los hemos modelado nosotros nos hemos dedicado a enriquecer la información. Entonces, en este caso, ¿qué nos pasó? Que también habían cosas tan particulares de esta rejilla que no era aplicable a todas las rejillas que están estandarizadas y cabe poner un preset de usuario, que es este que tenemos específico del fabricante, que para el pequeño motor que tiene esta rejilla, que las rejillas estandarizadas o las habituales no tienen, aloja esto porque pues, está en la ficha técnica y le interesa distinguirlo para poder especificar bien la rejilla para una obra. Es decir, pues es la de tal par de salida y la de tal otro, ¿no? Entonces, bueno, un poco con los 3 casos, los 3 fabricantes, un poco vamos a lucir también, por ejemplo, ellos colocan todas las documentaciones técnicas las cuelgan de una única web donde está todo. Bueno, pues fantástico, aquí está, ¿no? La URL de producto donde está todo, aparte de la dirección de la fábrica y todo esto. Entonces, bueno, a ver, ya acabaría el ejemplo por ser justa y hacer los 5 con el termostato. El termostato, bajamos el IFC y le pasa lo mismo que a la rejilla. También le hemos hecho un preset de usuario, porque, a ver, no, quizás no. Sí, o igual es que no lo he exportado, no lo sé. Sí que lo tenemos. En todo caso, está aquí. Porque también habría que explicar cómo es este termostato, pero tiene cosas que a lo mejor no le aplican a otros termostatos, que hay muchos tipos de termostatos. Bueno, pues de repente a ellos
Mientras tanto, ellos pueden tener esto estructurado, el fabricante, en un PSET propio, ¿no? Y las características de la EPD, por ejemplo, ellos tienen un enlace directo a la documentación técnica y aquí en principio creo que tienen, bueno, esto es lo que ellos me declararon en relación con la EPD, que tienen también temas de RIC, tienen temas de autodeclaración, ecoetiqueta o un certificado. Bueno, la 14001, por ejemplo, la hemos puesto en un certificado voluntario de calidad, ¿no? Bueno, entonces mi idea es que en BIM cabe todo lo que se quiera poner. O sea, el reto es qué queremos poner y ya lo tenemos estructurado. Y entonces vale la pena simplemente usarlo. Yo para también completar el trabajo, porque la gente debe pensar, bueno, ¿y esto dónde está culminado? El trabajo, ahora ya he acabado los casos piloto y enseño un momentito en la web de COP, donde encontrarán todos los usuarios este trabajo, el trabajo que hemos hecho. El trabajo que hemos hecho a día de hoy está colgado en el apartado de herramientas, en la herramienta que le hemos llamado análisis ambiental, incorporar parámetros de análisis ambiental en los modelos. Hemos colgado un archivo, que es un archivo Excel, porque estamos en modo base de datos y es lo que valía la pena y es lo que es eficiente y nos pide el mercado. Los usuarios, vaya. Entonces, ¿en qué consiste? Como nadie lo ha enseñado antes, pues ahora lo enseño yo. Mientras tanto, ¿qué se encontrarán los usuarios? Se encontrarán un listado de propiedades de objetos BIM para análisis ambiental ordenados por ámbitos temáticos. Los ámbitos que comentaba Eulalia, que esto es lo que, bueno, Green Building agrupó, conceptualizó. Nosotros nos hemos dedicado más a materializar esto en el sentido de llenar todos los campos y decir a qué PSET va y a qué elementos afecta aquella propiedad, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos del contenido de formaldehído, que nos lo pidió Green Building y que lo piden las certificaciones y la reglamentación europea, pues bueno, antes hasta ahora no lo teníamos porque pensábamos ya están las DOPs y ya está, pero si realmente esto tiene que lucir y pasar a primer nivel para efectos de calcular cálculos ambientales, metámoslos dentro de BIM, ¿no? Lo hemos metido en BIM y ¿a qué afectará? Pues afectará a elementos de madera y a todos los elementos estructurales que puedan ser susceptibles de usarse con madera, ¿no? Entonces, bueno, pues del árbol superior que estamos en calidad ambiental, vamos hacia abajo y vemos que hay el contenido de COP, el formaldehído y a quién afecta, hasta el último nivel que es en qué PSET ha quedado alojado esto. Esto también está en este modo de árbol que se puede imprimir y será muy visual, y luego está en plan bruto en base de datos. Si alguien lo quiere gestionar para lo que sea de lo que necesite, bueno, pues lo tiene en base de datos. Esto ahora es el punto de partida para culminar este trabajo. Decir que estamos acabando de implantar o de implementar estas propiedades, ahora que ya están cerradas, poniéndolas en las fichas del estándar. Pero en las fichas no están todas las cosas que salen en el documento, porque a lo mejor pues el nivel de proyecto todavía no está y sí que está en aquel Excel. Aquel Excel es más completo que las fichas. Las fichas tendrán todo lo que les toque de aquel Excel, pero hasta que no haya más fichas, pues a lo mejor hay cosas que se quedan solo allí. Es para decir que hay que ir completando. Y para decir una sugerencia de una cosa que ha salido gracias a esta colaboración, también, por ejemplo, hemos introducido la ficha del Geographic Element, que son plantas, parterres, terrenos, elementos de paisaje, que sí que así lo ha previsto IFC. ¿Qué nos pidió Green Building? Aparte de todos los transversales, que estos ya vienen de serie, nos pidió un coeficiente de cultivo, en los coeficientes de especie. Nosotros hemos añadido la especie de planta porque pensamos, hombre, pues sí que hay que ponerla, y el espesor de tierra vegetal pensando también pues a lo mejor en capas de suds o en cubiertas vegetales y tal. Más o menos, creo que esto era todo lo que yo quería explicar en relación con este trabajo que hemos hecho. Y
Y la semana pasada asistí a una jornada muy interesante de la Unión de Arquitectos Peritos de España, que están en último nivel, están en una nueva generación de peritos, porque tenemos ahora, todos los técnicos, tenemos muchas herramientas para contar, medir y pesar las cosas de una forma mucho más científica, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy también por la labor y estoy muy contenta. Yo creo que también se necesitan estas herramientas de indicadores para poder hacer cálculos analíticos. Esto forma parte de esta nueva manera de trabajar los proyectos, pero lo que más nos interesa es que contar, pesar y medir no sirven de nada, o sí nos servirán para luego decidir responsablemente. Y las máquinas nos pueden ayudar y nos ayudan a contar, a pesar y a medir. Pero la decisión responsable será, de momento, será humana. Y esto es lo que tenemos que seguir haciendo y es nuestra labor. Aprovechar que ahora tenemos todas estas herramientas que nos facilitan mucho las cosas de lo que era más tedioso y vámonos a la decisión responsable, que es lo que ahora faltará. Decisiones responsables en los proyectos, sabiendo el origen de las cosas, lo que impactan controlándolo más que hasta ahora, ¿no? Y bueno, más o menos esto era lo que quería explicar. Muchas Muy bien, gracias. Elena. Pues si me pasas... Sí. Dejo de compartir. ¿Me pasas el papel de presentador aquí? Sí, a ver, dejar de compartir y, a ver, porque me sale a Bruno. A ver, ¿tú puedes recuperarlo tú? Porque no me sale el desplegable para darte cámara. A ver, está bloqueado. Vamos a ver si he ¿Puedes? recuperado. ¿Sí? Creo que lo he recuperado, ¿eh? Estáis viendo mi pantalla, me Yo parece, lo tengo. y supongo que estáis viendo el esquema de antes, ¿eh? Sí. ¿Todavía? Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos agotando el tiempo que teníamos previsto. Yo creo que esta última presentación de Elena pues habrá servido para visualizar exactamente en qué consiste esto de llevar la información ambiental a los modelos BIM. Y evidentemente esto es una presentación, una puesta de largo en sociedad, no pretende ser un curso, de aquí evidentemente nadie saldrá con la lección aprendida, pero sí por lo menos conoceréis que ese trabajo existe, que está hecho, que se puede utilizar y cualquiera de los que estamos en esta reunión os podemos asesorar en cuanto os haga falta. A mí me gustaría que en un tiempo muy breve, Licinio Alfaro, que como os decía es jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC, pudiera hacernos o darnos 4 pinceladas sobre los próximos pasos que vamos a dar y que evidentemente van a terminar permitiendo que ese análisis ambiental de proyectos que hoy en día hacemos sin BIM, vamos a terminar haciéndolo en BIM, ¿no? En parte hay cosas que ya podemos hacer en BIM, pero vamos a ir todavía a más. Así que Licinio, te paso el control como presentador porque creo que querías compartir algo con nosotros también. Gracias. Bien, voy a ser lo más breve posible. Tenía ciertas presentaciones que haceros, pero quiero que tengáis tiempo para hacer las preguntas y vamos con el tiempo justo. Lo que quiero básicamente es poner sobre la mesa la pregunta principal: ¿cómo vamos a poder después gestionar tanta información? El ECOM nos sirve para que toda esa información la podamos trasladar a esos modelos digitales y por tanto estandarizar absolutamente esa información. Y luego el hecho de relacionar esos objetos o esos modelos digitales con nuestras bases de datos, pues nos permiten, por ejemplo, directamente, si vamos a base de datos, al banco BD clásico de toda la vida, pues podemos acceder a una cantidad ingente de información, más de 850.000 elementos, que seleccionando uno de ellos, pues accedemos de forma clásica a cierta información que históricamente siempre ha sido la de precios,
pero que contienen también información ambiental. Esta información, de hecho, está en las bases de datos de ITEX desde el año 2004 y los últimos acontecimientos hacen que tengan una relevancia absoluta, ¿no? El tema de coste energético, de emisión de carbono, del contenido de materia prima o de residuos generados en esos elementos que hemos relacionado a los objetos, a esos objetos en formato ECOP, pues nos permite conocer de forma clara el consumo energético, lo que comentaba Bruno, de los materiales, de esos casi 850.000 elementos, las emisiones de carbono repartidas por diferentes materiales que componen, por ejemplo, he cogido una obra de pavimento bituminoso, los residuos generados, o, por ejemplo, como he comentado, la materia prima. Toda esa información nos permite poder empezar a trabajar de una manera muy potente en esos modelos digitales. La relación del objeto con la relación de bases de datos de este nivel de información, pues tienen que poderse gestionar en diferentes softwares. Al final, lo que hemos conseguido gracias a esa relación del objeto ECOP con las bases de datos como esta, nos permite después calcular muchos aspectos. Una cosa son las bases de datos genéricas como la que os acabo de enseñar y que obviamente seguramente conocéis. Otra cosa son las bases de datos de productos de empresas que, como habéis visto y os ha explicado Elena, contienen la información específica de esos productos que nos permiten saber más y, por tanto, hilar mucho más fino a la hora de conocer el impacto ambiental que están teniendo los productos de dichas empresas. Todo esto es el conjunto de información que se están colocando dentro de esa estructura de datos. Al final, Elena decía, es que nosotros ni siquiera dibujamos el objeto en 3D, lo que queremos es la información que contienen esos objetos y, por tanto, realmente sacar el máximo provecho a la digitalización y al modelo digital. Nos interesan todos esos datos asociados, sean de bases de datos genéricas que aportan toda esa información que decía Bruno que faltaba, como puede ser los datos de energía embebida en los productos, o directamente los datos que las empresas quieren poner sobre la mesa relativas a emisiones de carbono, a contenido reciclado, etcétera. Todo esto, en el fondo, es necesario poderlo gestionar con las herramientas adecuadas. Esto es lo que nosotros venimos a llamar hoy en día un presupuesto ambiental. Lo que antes hacíamos con una estructura de un modelo digital y obteníamos una serie de datos de precios, ahora lo que hacemos es obtener datos de impacto ambiental, emisiones de carbono de todas las materiales y procesos que se requieren para colocar en una armadura de un forjado. Toda esa información contenida nos permite trabajar con modelos ricos de datos, con modelos digitales ricos de datos. Os voy a enseñar dos pantallas más, no quiero extenderme porque en todo caso ya os lo explicaremos en una futura exposición de forma mucho más detallada, y esto es lo que podríamos llamar la información que queda detrás de esos modelos digitales después de todo ese proceso de incorporar información a diferentes niveles. Esto es un modelo digital que ha podido reconocer los elementos y, por tanto, ha sido capaz de extraer la información que hemos hecho desde el modelo inicial, ¿no? Y, obviamente, desde Europa nos dicen no solo las emisiones de carbono, nos hablan del coste del ciclo de vida. Cuando utilizamos esa estructura de bases de datos que contienen emisiones de carbono, consumo de energía, materia prima, residuos y precio, porque partimos de bancos de precios, pues nos permiten dar respuesta también a nivel edificio o a nivel carretera o a nivel calle, pues nos permiten también dar respuesta, por ejemplo, al coste del ciclo de vida total de una obra. En cualquier caso, esto sería la parte final de toda esa explicación pues, que ha hecho Elena y que también ha hecho el resto de ponentes. Yo no quiero quitarle tiempo a las preguntas y en cualquier caso tenemos tiempo y tenéis también nuestros contactos para preguntar lo que deseéis. Te paso la palabra otra vez, Ferran, y sí, gracias, Virginia. Voy a ser lo más escueto posible. Perfecto.
Bien, pues mientras Licine me pasa el control, tengo por aquí, muy bien, perfecto. Vamos a ver si puedo mostraros. Esto ya lo hemos visto. Os voy a dejar mientras en pantalla, si puedo. Si puedo. Vamos a ver. Bueno, ya lo conseguiré. Mientras. Vamos a dar unos minutos para contestar preguntas. Estamos casi sobre el tiempo, pero yo creo que podemos arañar algunos minutos más y contestar algunas cuestiones que han aparecido en el chat. Os recuerdo que si ha quedado alguna sugerencia, aportación, duda, la podéis preguntar y vamos a dar paso a esas preguntas que han llegado. Hay un paquete de preguntas, todas relacionadas con el mismo tema, que me permito contestarla yo mismo con mucha rapidez, que son relativas a si toda esa información que hemos dicho que hay que colocar en los objetos no producen que los objetos BIM sean muy pesados, que tengan un peso excesivo para colocarlos en un modelo BIM. Tengo que decir que hemos hecho estudios sobre este tema, hemos elaborado modelos ricos de información y pobres de información en relación a esto que se pregunta y hemos verificado realmente, contando bytes, qué repercusión tiene la aportación de esta información respecto a un modelo que carece de información. Y la verdad es que las diferencias son irrisorias, irrisorias. Donde está el tema clave es en el modelado gráfico. En el modelado gráfico es donde realmente estamos incrementando el peso de todo lo que representa un objeto. Por tanto, no es cierto que la información produzca un incremento de la medida de los archivos. Sí que la produce estrictamente hablando, evidentemente, pero no es significativa ni mucho menos. Sí, no sé si alguien de los dos quiere complementar. Abrimos micros y todos podemos hablar, o sea, libremente. Sí. Tenemos pendiente, algún día escribiremos algún pequeño escrito de un titular que se llama La información no pesa. O pesa la geometría o pesa la programación si pones fórmulas y cargas de fórmulas y relacionas cosas, que esto no es información, esto es programación. Es decir, la programación pesa y la geometría pesa. Pero la información como tal, poner 20 campos o poner 3, a lo mejor incrementa un 10% en relación a todo el volumen de un gran modelo. Pero como todo, habrá que demostrarlo científicamente y supongo que algún día pues haremos una demo o algún usuario de todos los que nos escuchen que no, recoger experiencias. Pero a ver, el titular es La información no pesa tanto, ¿vale? O el saber no ocupa lugar. Bien, una pregunta para GBC. Nos dicen, leo textualmente, GBC es un sello ambiental compatible con la ingeniería civil, además de la edificación. ¿Qué sellos creéis mejor adaptados para la ingeniería civil de obra pública? Yo he leído textualmente la pregunta. ¿Cómo la interpretáis? Bueno, para empezar, GBC no es un sello, GBC es una asociación y gestionamos lo que sean 2 sellos que son instrumentos para certificar. Y nosotros, tanto el sello verde como lo que es el sello DGNB, tiene un modelo, tiene un sistema, lo que es un tipo de construcción que se puede vincular con infraestructura a gran escala. Aquí se refiere precisamente a urbanismo, sí, nuevas urbanizaciones para viviendas, oficinas o parques logísticos. Todo lo que va más allá de eso, para decir algo, infraestructura de grandes carreteras, puentes y todo eso, nosotros no tenemos un sello y tampoco creo que los otros sellos a nivel mundial realmente lo certifican. Otra cosa es que si realmente hay una demanda a nivel país para tener ese tipo de instrumentos que se puede componer, al final es la matriz, lo que es el motor para calcular las cosas,
es estándar para todos. Lo que se va cambiando son todos los aspectos que se tienen que calcular. No es lo mismo calcular algo para oficinas que para viviendas o para un parque logístico o para una urbanización de viviendas, ¿no? Entonces, depende del objeto que quieres certificar o medir, los indicadores y los criterios cambian, pero el motor más o menos puede ser estándar. La verdad es que a nivel de España ni nosotros, yo creo que tampoco otras entidades tienen algo para realmente, si estamos hablando sobre carreteras o sobre grandes infraestructuras que no sean urbanizaciones, lo que no están vinculadas con lo que es ciudad, ¿no? Pero este sí que se puede certificar, lo que es urbanismo en sí, calles, infraestructuras urbanas, ese sí que se puede certificar como conjunto, ¿no? Como proyecto. Perfecto. Otra cuestión. Nos preguntan si los objetos ECOP son de uso libre. Pues, evidentemente. A ver, el uso de ECOP es libre, gratuito, no se requiere nada. Todo el mundo que puede programar sus objetos siguiendo lo que establece ECOP, cómo se desarrollan objetos en ECOP. Luego, cada quien que organiza o crea sus bibliotecas puede hacer con ellos lo que le plazca. Los puede vender, alquilar, regalar, hacer lo que quieran. Nosotros hemos mostrado una biblioteca de ITEC, que en este caso es una biblioteca que está al alcance de todos los usuarios de BDEC. Esta es un valor añadido que tiene para ellos. Pero cualquiera puede hacer objetos con ECO. Hay otra cuestión. Vamos a ver. Sí. A ver, por ejemplo, yo creo que esta nos la puede contestar Elena, seguro. Dice, esos parámetros, hablando de los parámetros que hemos explicado, ¿son parámetros de familia o parámetros compartidos? Se programan, bueno, nosotros, el estándar tiene colgado los parámetros compartidos en plano ya definidos. Quien quiera los puede usar. Quien no, pues doblaría y haría dos gits. Estamos hablando de una plataforma de modelado concreto, la que usa parámetros compartidos. Pero en las familias, si se programa a alguien y luego entra en un archivo, bueno, habrá una ¿cómo se dice? Habrá una duplicidad y entonces siempre manda el de proyecto y no pasa nada. O sea que en realidad todos están en los parámetros compartidos, pero todo el mundo los use de allí. Pero quien quiera programarlos en la familia y luego los entra, pues no habrá problema. Las familias nosotros no las damos, entonces no damos familias, por lo tanto nadie puede usar los parámetros que tenemos en las familias. En cambio, los parámetros compartidos, que es un TXT, sí. Bien, hay otra pregunta que prácticamente podría ser un debate de un día, pero podemos apuntar a algún tema rápidamente. Nos dicen, vamos a ver, que esto es que van entrando preguntas y va corriendo la lista. Vamos a ver, dice, ¿de qué forma veis tanto en GBC como en ITEC esta inevitable transformación hacia una construcción mucho más industrializada y su relación tanto con la metodología BIM como los sistemas de evaluación de la sostenibilidad? Yo esta parte segunda de la sostenibilidad os la dejo a GBC y la parte de BIM la podemos responder nosotros. Es evidente que a medida que vayan incorporándose nuevos elementos industrializados, la forma de incorporarse como objetos BIM pues va a ser la forma ideal de trabajar. Y además es que todo aquello que huye de las cosas, digamos, amorfas, difíciles de controlar, etcétera, van siempre en contra de la construcción industrializada. Por tanto, cualquier producto que sea capaz de definir unas condiciones homogéneas de producción con unas geometrías precisas, etcétera, pues tendrá lugar en la construcción industrializada y, por tanto, también perfectamente en BIM. No sé si queréis añadir algo más sobre esto y, si no, pues sobre el tema de cómo tienen que evolucionar o cómo cambiarán los sistemas de evaluación de sostenibilidad. Bruno, Eulalia, ¿algo que decir de esto? Yo dejaba esta respuesta, Bruno, pero solo un apunte. No, solo un apunte.
al final es evidente que la ineficiencia de la construcción tenemos que solucionarla, y aquí la construcción industrializada es lo que será o lo que tiene que ser. Pero también es evidente que al final tenemos un parque edificado muy complejo y que esta construcción industrializada para mí no es tan evidente, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Por lo tanto, pienso que evidentemente hay muchos, a lo largo del ciclo de vida, la construcción industrializada podrá reducir unos impactos determinados, pero en otros aspectos tenemos que ver a ver cómo todo esto lo integramos, ¿no? No sé, Bruno, tu visión. Como siempre, es que a la pregunta de la sostenibilidad no hay una respuesta única. La industrialización es algo que conocemos desde hace 180 años. Es que a la pequeña escala que sea, en su día una vigueta de hormigón era un proceso industrializado y en vez de hacerlo in situ, ¿no? Entonces, y hoy en día consideramos vigueta y bogadilla como un proceso manual en obra y ya no es industrializado. Entonces, todo esto para mí es bastante relativo. Lo que sí que es importante es que si entendemos la industrialización como una optimización de procesos, tanto en tiempos, en costes, en recursos materiales, en calidad de acabados, que al final el objeto edificio va ganando, ¿no? Pero es un debate que tengo últimamente con muchísimas personas. Entonces me hago un poco la pregunta, es que a nivel ambiental, y no estoy hablando sobre el aspecto social ni bueno, económico, probablemente va en contra, pero a nivel ambiental, industrializar un proceso a 400 kilómetros de una obra, tengo mis dudas que es mejor que trabajar con una empresa muy local para hacerlo casi manual las cosas, ¿no? Lo pongo un poco en extremo el tema, pero todo lo que es industrialización, si lo limitamos puramente a lo que es la prefabricación, yo creo que es un error. Si entendemos la industrialización como una optimización de procesos, en lo cual realmente captamos datos y podemos verificar las cosas, y por ejemplo hay un pasaporte de materiales dentro del edificio, de tal forma que dentro de 40 años podemos saber dónde están las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Si este es el proceso entendido bajo industrialización, yo creo que sí que es el camino que tenemos que andar, ¿vale? Pero es simplemente prefabricar, sea donde sea con qué material que sea, yo creo que ese es un concepto anticuado. Entonces tenemos que tener un debate principalmente sobre lo que es industrializar. Y si estamos de acuerdo y introduce la complejidad, la sostenibilidad, entonces yo 100% de acuerdo y lo apoyamos al 100%. Además, lo estamos apoyando ya con unos cuantos asociados de GBC que están industrializando. Nosotros necesitamos apoyo en este tema, ¿no? Pero no es por la palabra en sí que es sostenible. Este está claro. Si puedo añadir una frase final, es precisamente toda esta información que estamos empezando a gestionar en estos modelos digitales nos permite empezar a tener en cuenta parámetros que hasta ahora no teníamos. Por tanto, al final nos permite tener muchos más escenarios diferentes que obviamente, como dice Bruno, la palabra industrialización es uno de ellos, pero tenemos tantos parámetros a día de hoy en nuestra mano que nos va a permitir tomar muchas decisiones relativas a la industrialización y a otros aspectos que hasta ahora no los teníamos ni siquiera en cuenta. Oye, voy a intentar ir un poco rápido porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo y deberíamos terminar en muy pocos minutos. Por tanto, los asistentes, les ruego disculpen el pequeño retraso, pero yo creo que en 5 o 6 minutos más podemos terminar dando respuestas rápidas a lo que nos queda. Hay una pequeña aclaración que nos pide alguien que yo creo que no se ha terminado de entender, o alguien no ha terminado de entender, que la información ambiental no solo se refiere a poner unos enlaces a unas DAB, sino que hay parámetros, atributos preparados para acoger información de valores específicos de impactos ambientales, ¿eh? O sea, todo eso está preparado. El acceso a una DAB es uno de los campos de información, de los parámetros que hemos introducido, pero aparte están todos los demás que evidentemente se rellenan con los valores obtenidos de cálculo, de especificaciones técnicas del fabricante, etcétera, ¿eh? Vale. Yo creo
sugiero a quien tenga esta duda que repase esta presentación y seguro que verá el momento en que lo hemos explicado. Por otra parte, hay algunos fabricantes que plantean cómo pueden empezar, ¿no? Y por la manera de explicar la pregunta, creo que deben tener ya algunos objetos. Evidentemente hay un modo posible de coger objetos ya hechos como con BIM y adaptarlos al estándar ECOP y que empiecen a adoptar esa información ambiental de la que hoy hemos estado hablando. Puede ser un proceso que se haga progresivo, no tiene por qué ser un proceso disruptivo en ese sentido y evidentemente animamos a ir homogeneizando esta información para que todo el mundo la pueda entender cuando circule por modelos y por bibliotecas, etcétera. Hay otros modos más disruptivos, como es empezar a hacer objetos de cero, o quien no tenga bibliotecas de objetos y empiece a hacer bibliotecas, pues tiene la oportunidad de sugerir a quien le contrate la creación de bibliotecas, le sugiera que se hagan a través del estándar ECOP, aplicando la información ambiental que hemos especificado hoy. Es otra vía, ¿no? En cualquier caso, estamos dispuestos para poder asesorar de algún modo si eso fuera preciso. Por otra parte, hay otra pregunta que nos dice, vamos a ver, es un poco largo, intento leerla. La información ambiental procedente de DAPS puede tener distinta fiabilidad según esté verificada por tercera parte o no. Hasta aquí, correcto. O si tiene definidos escenarios de uso o no. O incluso si la info no viene de DAPS y sí de bases de datos al uso. ¿Los objetos ECOP avisan de la calidad de esta información? Finalmente es la pregunta, ¿no? Hemos distinguido tres tipos de sellos, bueno, los tres tipos que hay. Hay uno para ecoetiquetas, otro para autodeclaraciones y otro para DAPS. Y luego también hay otro para las fases de uso de DAP. He ido muy rápido y me he olvidado, pero el objeto de Placo tiene las fases de uso en uno de los campos del objeto, porque era una petición que nos habíais hecho, Eulalia. Entonces, pues dije, bueno, está la DAP, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Pero como lo habíais puesto, pues lo pusimos. Y porque pensé, bueno, en un mundo ideal sí que estaría bien que cuando yo mire un modelo algún día de un futuro a medio plazo, pueda haber las fases de uso de todo esto para lo que me comenta del Material Passport, porque es que entonces si todo tiene este parámetro solo, a lo mejor ya ahí ya vemos solo con mirarlo dentro del modelo. Entonces, sí, hay distintas cosas. Entonces, la certificación por terceros va por ecoetiquetas y por DAP, ¿no? Y la autodeclaración va por aquí, no sé. Los tres tipos están. Al final lo que prevale aquí un poco es también desde la visión de GBC de impulsar la transparencia, ¿no? Es decir, qué datos tengo y de dónde sacamos estos datos, si están verificados o no. ¿Vale? A partir de este concepto, de esta ética o como queréis decirlo, pues bueno, hemos intentado poner los datos que más nos parecían. También es decir que hemos dicho que esto es una primera fase, ¿no? Aquí, si realmente se piden que otros datos, pues bueno, entiendo que ITEC o ECOP aquí estará dispuesto a ir introduciendo paulatinamente todos los datos necesarios, ¿no? De hecho, cuando Elena hablaba de ecoetiquetas en general, se está refiriendo a las ecoetiquetas tipo 1, ecoetiquetas tipo 2, que son autodeclaraciones, y ecoetiquetas tipo 3 de declaraciones ambientales del producto. Pese a que la propia norma de las ecoetiquetas tipo 3 no deja bien claro el tema de la verificación, la mayoría de documentos referenciados a las ecoetiquetas tipo 3 disponen de verificación por terceros. La mayoría de gestores ya no aceptan declaraciones ambientales del producto que no estén verificados por terceros. Y respecto a lo que tiene que ver con fases de uso, fases futuras que van más allá de la fabricación y la construcción, esa información se trata en el modelo, es decir, cuando los objetos pasan al modelo y entonces pasan a ese nivel de uso y adquieren dicha información en el modelo. Entonces, pese a que puedan el fabricante determinar un uso específico, obviamente eso pierde la validez o la adquiere cuando se coloca en el uso específico en el modelo digital, ¿no? Bien, sí. Sí, Hoy no Magdalena. no, solo que hablando de esta verificación,
sí que es verdad que se está hablando últimamente del concepto este, que me ha extrañado, no sé si nadie lo ha dicho porque no es muy así, el greenwashing, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría saber, yo como soy más de BIM que de tema, no soy especialista, ¿no? Como con todos los que estáis aquí, lo que sí que querría saber es que lo pongamos en uso y que me digáis hasta qué punto veis que esto será útil para evitar este greenwashing o este sí pero no de declarar cosas y que a lo mejor no lo son, ¿no? No sé. A ver si este estándar le sirve al sector o no, ¿vale? Lo ponemos a prueba. La colocación de los links a las certificaciones, es decir, pese a que haya un valor del valor de impacto, va dirigido a evitar ese greenwashing, es decir, pones un valor y puedes comprobar a través de esa certificación que te estás descargando que proviene de ese origen, ¿no? Que ese valor está viniendo de esa certificación en concreto. Una casi penúltima pregunta que la dirijo directamente a Elena y creo que puede tener una respuesta casi telegráfica. Nos preguntan, ¿cuál es el fin del parámetro IFC Export As e IFC Export Type? Sí, bueno, está pensado para un 80% de usuarios que usan un programa que es mayoritario y que facilita que, aunque se modele un pilar como un pilar, luego yo puedo decir que es un bolígrafo o es una mesa. Es decir, es una herramienta para exportar bien a IFC, es una herramienta. Entonces, lo ponemos porque esta plataforma lo necesita, ayuda, y los otros usuarios, a todo el mundo le va bien tenerlo. Aunque luego es redundante porque cuando exportas a IFC tú ya lo ves también en la propia estructura de IFC, pero si te lo han declarado y tú lo controlas, pues está bien. Entonces es para mapear a IFC correctamente. Y es el type, el tipo dentro de una clase y la clase. Y con esto, bueno, es una cosa más de nivel informático que pide IFC y nosotros pues encontramos que seguro que está bien. Bien, pues vamos a la última pregunta, que es una pregunta casi doble o triple. Yo intento dar respuesta rápida a alguna y queda una última para que Bruno o Eulalia puedan también hacer ya la última respuesta. Nos preguntan cuál es el horizonte temporal para el desarrollo del estándar y de sus bibliotecas, etcétera, para su utilización. Pues bueno, el estándar está utilizable. Se pueden hacer ya objetos. Nosotros hemos hecho más de 200 objetos como muestra de muy distintas cosas que se pueden hacer ya hoy en día, que pueden servir para inspirar. Están en la web de ITEC, pero está perfectamente desarrollado. Evidentemente, siempre quedarán áreas por desarrollar. Hoy en día, por ejemplo, estamos ampliando mucho en la parte de ingeniería civil, pero lo que hay hoy es plenamente operativo ya. Por otra parte, hay una pregunta, yo creo que poco clara, pero creo que pregunta por las exportaciones a IFC, si tienen problemas, están resueltas. Yo recomendaría a quien tenga dudas sobre esto, pues que analice o que vea algunos webinars que nosotros hemos realizado, las exportaciones a IFC correctamente configuradas, y esa es la palabra clave, configurar bien la exportación a IFC, permiten obtener perfectamente la información. Esos objetos que ha mostrado Elena antes como muestra, toda la información correctamente estructurada que habéis visto ha sido exportada a IFC. No hay ningún ejercicio aquí de trampa, ni cartón de trampa, ni nada por en medio. Es decir, se han hecho con una plataforma de modelado muy estándar, absolutamente estándar, y se han exportado a IFC configurando correctamente la exportación. Por tanto, ahí no hay problema. Y esta última que os dirigía a GBC nos dice, respecto a la construcción no industrializada, ¿tiene lugar ese tipo de análisis? Claro que sí, porque no va a tener lugar. Independiente de cómo es el proceso constructivo y cómo quieres optimizar ciertos procesos, hay ciertas escalas de edificio que puedes perfectamente utilizar esa información que tenemos aquí en el ECOP y incluso en
en un sistema, bueno, puede ser BIM. A veces, yo creo que hoy en día todavía lo que es la pequeña escala no aplica al BIM por desconocimiento, pero una vez que se familiariza con las cosas, yo creo que sí que es un sistema óptimo para utilizar. Pero es independiente de lo que es el proceso de industrialización. Yo creo que el proceso de industrialización es una cosa que nos va a enseñar muchas cosas, pero que se aplica a cualquier tipo de edificación, sea pequeña o grande. Y si no quieres construir bajo concepto de industrialización, que yo me gustaría primero verlo definido bien y que tengamos un consenso sobre esa palabra, medir la sostenibilidad a través de unos datos vinculados con materiales es válido en cualquier proceso. Perfecto, Bruno. Simplemente complementando esta última apreciación tuya sobre industrialización, que me parece muy interesante y que podría abrir un debate entero. A nosotros desde el ITEC, en algunos foros en los que hemos podido intervenir, siempre defendemos que la industrialización no es un concepto binario, es decir, no hay una construcción industrializada y una no industrializada. Lo que hay son grados de industrialización, ¿no? Entonces hay construcciones que pueden tener un grado de industrialización muy elevado frente a otros que lo tendrán más bajo, ¿no? En función de muchas soluciones distintas que pueda haber en el mundo de la industrialización. Que, por cierto, aprovecho para decir que industrializar no es solo apilar cubos tridimensionales uno encima del otro. Esto es un modo de industrializar, pero hay muchos otros. Pero este no era el tema de hoy y tampoco quería abrir un debate en esto. Yo creo que vamos a cerrar la sesión ya, a no ser que queráis aportar alguna última anotación, alguno de vosotros. Si no, pues nos vamos a despedir ya aquí. Os hemos dejado unos minutos esta imagen donde tenéis unos enlaces interesantes para profundizar en el estándar ECOP. Podéis observarlos cuando os parezca oportuno y a partir de aquí pues quedamos ya a vuestra disposición. Nos gustaría tener feedback de todo aquello que vosotros veáis cuando analicéis el trabajo que hemos realizado hasta ahora y que va a seguir en los próximos meses, profundizando algo más. Y no me queda más que agradecer públicamente a Green Building Council el esfuerzo que ha hecho en esta acción y que esperamos que tenga un resultado interesante para promover la sostenibilidad en la construcción, que es en el ámbito en el que trabajamos. Así que Bruno, Eulalia, Paula, Dolores, que en algunos momentos pues también han intervenido, gracias por la colaboración y seguimos adelante. Y gracias también a los fabricantes, los departamentos técnicos. Sí, efectivamente. De Y2, Goberners. Gracias a vosotros, ha sido muy interesante, la verdad. Muy bien, pues buenas tardes a todos, buenos días donde estéis y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.